Comentar que ese encuentro de Gavin cuando llega allí al claro, donde están todos los de la brea, es brutal. De hecho, la piel de gallina, todavía tengo la piel de gallina. Ese momento en el que Gavin va a hablarle a Sam y dice, ¿tú quién eres? Y dice, nosotros ya nos vimos de pequeño, me curaste la mano, hostia. Ese momento, hostia, de hecho se me están poniendo los pelos de punta de nuevo, mira, los pelos de punta. Hostia, alucinante, alucinante. Y sobre todo, mientras está hablando, se ve por detrás a Ella. Y en ese momento en el que va llegando Tai y ve a Ella, hostia. Tremendo. Para mí el mejor momento, casi que prefiero. Casi que me ha gustado más este momento que si por lo que sea este momento hubiese sido con su mujer, con Levi. Casi hubiese preferido como lo han hecho, ¿no? Sin esos personajes, incluso hasta sin Josh. Con eso te lo digo todo. La verdad que me ha encantado, me ha encantado. Y luego el momento más estelar de estos reencuentros, hostia, ha sido cuando he dicho, quiero ver a mi abuelo. Saber que bueno, todos conocemos a Sylas, sabemos todo lo que, bueno, todo lo malo que ha hecho Sylas, como las intenciones esas tan horribles que tenía, que incluso le daba igual matar a quien fuese, incluso iba a matar a la mujer de Gavin, o sea, bueno, incluso a sus hijos. El tío se le estaba yendo bastante la chola al viejo. Y ese momento en el que Gavin dice, quiero ver a mi abuelo, y está esa escena de Gavin con Sylas cara a cara hablando. ¡Oh! Hostia, para mí oro puro. Esa escena es oro puro, porque claro, se reconocen, no se reconocen, tienen rencillas, le odia, qué intenciones tiene el viejo, se contará al final todas esas tramas, todo ese misterio que había sobre Gavin, de dónde viene el viejo, quiénes son los padres de Gavin, qué les pasaron. O sea, realmente ya hay muchísima información que en el momento que tú te enfrentas Gavin contra Sylas, dices, se va a liar aquí una gorda. Que por fin van a sacar un poco de chicha de bueno, todos estos misterios que están sin resolver. Y respecto a estos misterios sobre Sylas y Gavin, decir que bueno, ya están comentando cosillas. La primera, que los padres están vivos. La segunda, que Sylas se ve que le hizo algún tipo de promesa a la madre de Gavin. Tercero, que no quiere que se descubran, ni que los padres quieren que Gavin los encuentre. No sé qué rollos hay ahí muy raro, pero me da la sensación que los padres de Gavin, ambos, tanto padre como madre, primero creo que pueden que estén, pueden que estén en el edificio y sean parte de todos estos experimentos, sean científicos, y que estos padres vienen del futuro. Son padres que vienen del futuro y tuvieron a Gavin en los 10.000 años antes de Cristo. Es lo que es mi teoría. Aunque hay por ahí teorías muy locas, hay teorías muy locas que te dicen que los padres de Gavin son Josh y Riley. Dice que los padres de Josh, que los padres de Gavin es Josh y Riley, Josh su hijo. O sea, que Josh es el padre de Gavin y Gavin es el padre de Josh. O sea, ya es que esto sería ya una auténtica locura, ¿no? Y bueno, respecto a esta trama concreta de Sylas y Gavin, yo casi que presuponía que Sylas, bueno, iba a aprovecharse de Gavin para ser liberado y bueno, escaparse y hacer ya sus historias, porque todavía nos tiene que contar bastante sobre Sylas, que bueno, ahí hay muchísimo que contar aún. Y ese momento en el que Gavin queda atrapado en esa trampa y Sylas tenía la oportunidad de irse y se quedó junto a Gavin para salvarlo de ese gran oso que iba a comérselo. Yo que sé lo que iba a hacer ese oso. No sé lo que iba a hacer ese oso. Y de pronto lo salva y llevarlo a ese lugar donde están presos tanto Levi como su mujer, me pareció tremendo. Sí es cierto que luego cuando lo droga y lo deja ahí tirado para que pueda entrar, parecemos que, bueno, que al final Sylas no es bueno y ha tangado a Gavin para que lo atrapasen los malos, los nuevos malos, que ya por fin tienen nombre, esos nuevos malos que tenemos, esa gente que secuestra, ya tenemos nombre, se llaman los exiliados, no saben muy bien de dónde vienen, tal y cual. Lo único que sabemos es que Gavin ya de pequeño, el abuelo ya le contaba unas historias terribles sobre ese tipo de grupo que se encontraba allí en Los Ángeles en 10.000 años antes de Cristo. No sabemos de dónde han venido, pero son personas que utilizan a la gente, la secuestran para trabajar, para trabajar en unas cuevas, cogiendo una especie de piedra que no sabemos para lo que sirve aún, pero esa trama me ha gustado bastante, porque me da a mí que esa piedra y esa gente puede que tenga algo de relación con
No sé si con la creación de los agujeros o que esa piedra tenga algo de energía o algo de poder para poder crear en cierto modo estos agujeros o que tenga relación con los del edificio. No se sabe, pero me ha gustado la trama, me ha gustado y no sé por dónde van ahí los tiros encaminados. Al final vemos que Silas, eso de drogarle a su nieto, pues la verdad que lo hizo por un bien, porque Silas tenía un plan para que este salvara a su mujer y a su mejor amigo, que flipa con su mejor amigo, ¿sabes? Más que nada porque vemos unos flashbacks, en este capítulo se ven unos flashbacks donde comienza a emerger y a surgir esa relación de Levi con la mujer de Gavin. Yo la verdad que no empatizo absolutamente nada con Eve, ni con esa relación que ha tenido con Levi, ni lo que siente por Levi. Está claro que intentan en esos flashbacks justificarte un poco esos cuernos, ¿no? Intentan justificártelo, incluso te meten ahí una bola. A mí no me gustó nada cuando dice Eve que bueno, que ella no quiere hacer formal la relación con Levi porque es que sus padres, el padre también la madre le fue infiel a su padre, al final se separaron y ella estuvo muy mal y está súper traumada por eso. Y ojo, está súper traumada porque tus padres se han separado por una infidelidad y tú haces lo mismo. ¿En serio? En fin, no me ha gustado nada la forma en la que lo han explicado, el por qué Eve lo oculta. No sé, a mí la verdad que esa resolución no me ha gustado nada. El flashback, de hecho, no me ha gustado nada. Todo el flashback en general. No me creo esa... Bueno, a ver, no me creo. No me gusta esa relación. Ni me gusta ese trío amoroso que va a haber ahora. Y digo que va a haber ahora porque, volviendo a la trama de Silas y Gavin, Silas droga a Gavin, tenía un plan preparado para él, ya que le metió Clint en el bolsillo los planos, hay un garabato sobre las cuevas de los exiliados para que pueda entrar, coger a la mujer y a su mejor amigo y escaparse de allí. Así que en el tercer capítulo, respecto a esa trama, se espera un reencuentro entre Gavin, su mujer, y Levi, que va a ser tremendo, más que nada porque, bueno, ya hemos visto que Levi y su mujer han dicho, venga, vamos al lío, están allí secuestrados, pasándolo mal, a Levi le han dado una paliza, pero ahora Clint, los exiliados han cogido a Gavin, lo han metido dentro de las cuevas y ha salido justo, ha terminado el capítulo, Gavin entrando por una puerta donde lo más seguro que en el capítulo 3 se vaya a reencontrar con su mujer y con su mejor amigo. Eso va a ser brutal. Quitando ahora esa trama, Sam le arregla la prótesis a la pequeña Izzy y encima, ojo, me ha gustado mucho que Izzy recordara a Sam y le hablara sobre su hijo, sobre que están haciendo esas vigilias, sobre los fallecidos de la brea. Y ese momento, la verdad que volvemos a lo mismo, súper emotivo, me ha encantado y la verdad que me ha puesto los pelos de punta porque a mí Sam, a la gente no le gusta mucho y a mí Sam es un personaje que me encanta y que lo tienen muy infravalorado. Deberían de darle mucha más trama a Sam y que participara en las escenas de acción, aunque bueno, él tenga su pequeño problema de estrés postraumático. Y luego por otro lado, Ella vuelve, se mete por el agujero de Seattle para reencontrarse con Verónica porque la dejó en plan mal y tal. Que no entiendo por qué Ella, después de haber hecho toda su vida y tal y cual, se acuerda de Wick. Casualmente, me acuerdo de Verónica que se quedó atrapada, no sé qué. Voy a ir a por el agujero para salvarla y estar con ella y tal. No me gusta la trama de él y Verónica. Sí me gustó el reencuentro. Me parece muy emotivo, igual que con el detalle. Pero no sé. Además, Verónica es un personaje que me causa mucho rechazo. Mientras que el detalle... Estoy casi enamorado de Tai. Tai es un amor de persona. Es tremendo Tai. Y bueno, imagino que ahí, pues, en esa relación, en esa trama entre él y Verónica, Tai terminará metiendo un poquillo... se meterá en medio y las terminará uniendo. Ahora vamos a hablar sobre Josh y Riley. En el primer capítulo se vio claro que simplemente tenían que entrar en el agujero que se abrió en Los Ángeles en 1988 y volver con su familia. Solo tenían que hacer eso. Sí, entiendo que puede ser algo complicado porque allí hay vigilantes, hay tal. No le puede contar a nadie lo que ocurre porque lo meterían en un manicomio y ahí sí que se quedan en 1988 para siempre. Entiendo todo eso,
Pero bueno, con efectuar ahí un plan, un pequeño... Tampoco hay que hacer gran cosa. Realmente tampoco hay que hacer gran cosa. Simplemente como dijo Riley. Oye, mira, venido por la noche, tal. Pero se ve que hay un nuevo personaje en 1988, un geólogo, que está viendo cómo se abren distintos agujeros en distintas partes del mundo y que está calculando que se va a abrir un agujero exactamente en unos días y va a hacer un destrozo terrible. Se lo cuenta a Riley y se lo cuenta a Josh, porque obviamente al geólogo no lo cree nadie, pero piensa que Josh y Riley sí pueden creerle. Y efectivamente, le creen, pero... aquí viene para mí lo absurdo. Coño, estás a nada de volver con tu familia, Josh y Riley. ¿Por qué os ponéis ahora con ese geólogo a ayudarlo? Y todo porque a Josh dice, ay, recuerdo que esto mismo le pasó a mi padre, nadie lo creyó y por eso la familia se ha destrozado y todo. Coño, vuelve a la brea con tu madre y y bueno, ya está. Y tu nuevo suegro. Porque él todavía no sabe que su padre y su hermana están ahí. Ojo, él no lo sabe. Entonces me resulta absurdo que Josh se ponga... Chiquillo, echa cuenta a Riley. Y si Riley dice, venga, vámonos por el agujero esta noche, iros, y no está el tío ahí, no, pues vamos a ayudar a este geólogo para que lo crean, para salvar a toda la gente. ¿Pero qué coño va a salvar si eres un adolescente, chiquillo? Métete en el agujero y vete con tu familia. Y ahora, por último, en el capítulo 1 vimos como Aldrich le dijo a Scott, oye, necesito tu ayuda para poder entrar en el edificio y hacer X cosa, porque si no, vamos a morir todos. Entonces se ve que Scott accedió y fue porque dijo, oye, es que si me quieren matar a mí, Scott, por extensión, te van a matar a ti. Y al final Scott se ve que le ayudó. No se ha visto absolutamente nada de lo que ha pasado en ese edificio, pero se ve a Scott regresando al claro y diciéndole a los chicos, oye, os tengo que contar lo que ha pasado. Solo tenemos esa escena de Scott, que debería de echar el capítulo entero sobre Scott y Aldrich, porque esa trama es brutal. En el capítulo 3 va a entrar Scott en escena y nos va a contar todo lo que ha pasado en ese edificio, que yo me muero de ganas. Y bueno, yo me despido de todos vosotros, espero que os suscribáis a mi canal, que dejéis un buen like y nos veremos en el siguiente vídeo de La Brea, amigos. Adiós.